Saludos, soy Juan Carlos Monedero y esta es la columna semanal para Telesur con el título ¿Y tú qué creías? Que el problema era Venezuela. La actitud evidentemente criminal de Donald Trump está abriendo los ojos a mucha gente que creía que los problemas de Venezuela con Estados Unidos eran algo que se explicaba por supuestas inconsistencias de la democracia en el país. Han tardado, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Es verdad que dar la cara por Venezuela no es sencillo, como no lo era hacerlo por el gobierno del Frente Popular en España en 1936, cuando incluso el gobierno de Léon Blum, el primer gobierno socialista de Francia, se negó a mandar armas al gobierno legítimo, asediado por la coalición de Franco con Mussolini y Hitler. Lo pagaron caro, igual que Inglaterra, porque Alemania terminó 3 años después invadiendo Francia y bombardeando Londres o entrando al paso de la Oca en París. Estados Unidos decidió construir con Venezuela el villano universal. El presidente Chávez hizo cosas desde su victoria en 1998 para las que la condición imperial norteamericana no estaba acostumbrada. Dijo que el territorio venezolano iba a seguir libre de bases norteamericanas. Echó a la DEA del país por las relaciones con los norteamericanos y el narco. Subió las regalías del petróleo, organizó la OPEP, subió los precios del petróleo, planteó la necesidad de incorporar otras monedas diferentes del dólar en el comercio mundial, ayudó a otras fuerzas de la izquierda latinoamericana a organizarse y que ganaran elecciones, creó la UNASUR y la CELAC y mandó al basurero de la historia, a la OEA, a la que ahora no van a ir ni México ni Colombia en solidaridad con la no invitación a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, o abrió relaciones con China y Rusia, es decir, le dijo a los Estados Unidos que Venezuela era territorio soberano. Y Estados Unidos desde entonces no ha parado de intentar tumbar a los gobiernos bolivarianos, primero con Chávez y luego con Maduro, desde el paro petrolero hasta el Nobel de la Guerra a María Corina Machado, pasando por supuesto por el golpe de Estado de 2002, al que hizo fracasar el pueblo echándose a la calle, y sin olvidar por supuesto durante todos estos años un bloqueo económico. La presión de todos los países contra Venezuela ha sido dura, reforzada por el exilio económico de millones de venezolanos que tuvieron que abandonar el país por el bloqueo y las sanciones y que son objetivo central del envenenamiento mediático. Sin embargo, crece y crece el número de venezolanos que están regresando a su país cuando han experimentado en sus propias carnes lo que significa ser exiliado en el siglo XXI, especialmente en los Estados Unidos de Donald Trump, ese señor al que Machado dedicó su Nobel y que él agradeció diciendo que no sabía ni siquiera quién era María Corina Machado. El nivel de burla es difícil a veces de digerir. Por cierto, no sé qué pensarán en Suecia de que Machado dedique el Nobel a una persona que acaba de publicar un video con inteligencia artificial literalmente cagándose sobre millones de ciudadanos que ejercían el derecho constitucional a la protesta contra una persona que se cree un rey, olvidándose de que incluso su propia formación política vinculada al Tea Party hacía referencia al motín de los colonos norteamericanos contra un rey en aquel entonces de Inglaterra, con el que parece que tiene algún tipo de ensoñamiento el señor Donald Trump. Hablando de creencias, hubo una parte de la izquierda que se creyó la patraña de que si no se enseñaban las actas, cosa que nunca se ha hecho desde que la votación es electrónica, ellos no iban a validar el resultado electoral que dio la victoria a Nicolás Maduro por decisión de un tribunal que le pidió las actas a la oposición y al Partido Socialista Unido de Venezuela y que la oposición, qué curioso, nunca presentó. En ese momento también algunos afirmaron que lo que decía el Tribunal Supremo no valía, cuando vale para cualquier otro país. O se afirmaba que María Corina Machado es que sí que había mostrado las dichosas actas, cuando si eso fuera cierto, estarían colgadas en la red, en las páginas del País, de Caracol, de CNN, de Clarín, en fin. Resistir la presión mediática y política de defender a Venezuela no es sencillo y es una cuestión que no tiene nada que ver con el sistema político venezolano. Es una cuestión de que si no defendemos la democracia y la soberanía, tampoco vamos a tener razones para defenderla en nuestros propios países. Ahora mismo Daniel Noboa está reprimiendo y asesinando a su pueblo en Ecuador y ¿alguien se ha enterado? Algunos de esos que hicieron rimbombantes declaraciones sobre Venezuela están diciendo algo de la represión en Ecuador.
El asunto nunca tuvo que ver en Venezuela con los derechos humanos, algo con lo que, por cierto, hay muchos pendientes aún en todos nuestros países, en todos, y sobre lo que convendría poner más atención y no usarlo como un arma para golpear a los países que pone en la diana la necesidad geopolítica norteamericana y por su seguidismo, los europeos. Pero la coartada de que el problema era Venezuela se está terminando. Este fin de semana fue la Feria del Libro del Zócalo, en la Ciudad de México, seguramente la feria del libro más popular del continente latinoamericano y, por supuesto, también de las españolas. Venezuela estuvo presente con ideas, con música, con literatura. Se pudo escuchar a la orquesta Juan José Landaeta del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles, que unió los corazones de México y Venezuela ofreciendo música allá donde otros están ofreciendo bombas. Estuvo presente el ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, con una biografía sobre Maja Poljak, su madre, que resume el viaje de dignidad de una judía comunista desde Croacia hasta la Venezuela de Chávez, donde, según ella misma decía, encontró la identidad emancipadora por la que siempre había luchado. Primero contra los nazis y luego contra los Estados Unidos y sus lacayos. Se presentaron libros que demostraban la tergiversación global y organizada contra Venezuela, con el papel de los medios de comunicación. Ese fue el trabajo de Philippe Ristic, presentado en la feria por Cristian Hernández y un servidor. Y en términos generales se denunció la estrategia de los Estados Unidos de demonizar a Venezuela con dos únicos intereses: robarles el petróleo y castigar a toda la izquierda. Hemos visto que la demencia de Trump ya está tomando tintes de insania mental muy evidente. En la misma feria del Zócalo, José Miguel Sánchez Giraldo, director de Desarrollo e Integración Fronteriza del gobierno de Gustavo Petro, recordaba que las palabras de Petro en Naciones Unidas en nombre de la vida iban en la dirección contraria de aquella oferta del presidente colombiano Santos a Obama, brindándole su país, brindándole Colombia como la futura Israel norteamericana. Petro dijo en Naciones Unidas que Trump es un asesino, porque está mandando a asesinar a seres humanos que van en lanchas y les lanza misiles. Hoy sabemos que Trump mandó a asesinar a pescadores colombianos, no eran ni siquiera narcotraficantes que también merecen un juicio justo, pero es que encima eran pescadores y también ciudadanos de Trinidad y Tobago y de Venezuela. Ante ese señalamiento, Trump ha contestado amenazando al gobierno de Colombia e insultando sin pruebas a Gustavo Petro. El mismo Trump que amenaza a España para que se apresure en gastar más dinero de la OTAN, que amenaza a Brasil con aranceles por juzgar el intento de golpe de Estado de Bolsonaro, que ha indultado a los que intentaron el golpe de Estado entrando en el Capitolio, que insulta al pueblo argentino llamándoles muertos de hambre y que les dice que si no votan lo que él manda, es decir, a Milei, un tipo cada vez también más poblado de fantasmas en su cabeza, y dice que si no le votan a él no tendrán préstamos, que amenaza a México por el supuesto fentanilo, pero es que no se produce en México, sino que se produce en los mismos Estados Unidos, consecuencia de la política norteamericana de tolerancia farmacéutica. Unos Estados Unidos que obliga a Argentina y a Panamá a romper con las empresas chinas. Y ya digo que ha terminado acusando de ser el jefe del narcotráfico al presidente de la CELAC y presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien más droga ha incautado en la historia del país, y encima sin asesinar a nadie. El mundo se está enterando de quién es Donald Trump y quién es Estados Unidos, y como si la palabra imperialismo tenemos dificultades, por vieja que suene, para entender lo que está pasando. Repetimos, bienvenida sea esa izquierda que le compró el marco a los Estados Unidos y que recomendaba dejar caer a Venezuela para que no contaminara y que no terminaran no sé muy bien en dónde, como nos pasaba a otros. Nunca es tarde si la dicha es buena. Poco a poco el mundo irá entendiendo que todos los ataques a Venezuela no tenían otro interés que robarles el petróleo y que desde Venezuela iban a volver a pudrir todo el continente latinoamericano por esos intentos de hacer valer que es su patio trasero. Eso no significa que no haya que seguir trabajando, estaría bueno. Queda mucha tarea y el socialismo sigue siendo en todos nuestros países una asignatura pendiente, donde si no lo logramos, lo que tendremos como alternativa será la barbarie. Como todos nuestros países, Venezuela deberá seguir trabajando por ensanchar la democracia, lo que no es sencillo en un mundo global capitalista, y menos aún con Estados Unidos amenazando con asesinatos, con bloqueos permanentes. Les toca a los venezolanos ser patriotas. Ahora tienen la ventaja de que cuentan con un santo popular,
José Gregorio Hernández, para acompañarles en esa tarea. Bienvenidos los creyentes por esa canonización que construye un santo, no otros que están en los cielos, sino que está en la tierra. Te digo que al igual que hay mucho riesgo de que lo que ha pasado en Gaza pase en otros países, incluidos los nuestros, los occidentales, no nos engañemos, por eso la extrema derecha apoya a Netanyahu. Te digo, no olvidemos que todo lo que han intentado en Venezuela lo van a intentar en cualquier país que desobedezca a las élites que mandan en los Estados Unidos, incluidos los norteamericanos demócratas y, por supuesto, los inmigrantes en ese país. Por eso insistimos en que con Donald Trump hay tres salidas. Una guerra civil en los Estados Unidos, que parece planear una guerra mundial, que también está rondando, o una presión interna y externa que saque del gobierno a una persona que se amenaza con prenderle fuego a su propio país. ¿Cómo no entender que va a tener muchos menos escrúpulos para prenderle fuego al mundo entero?